El rico bagaje histórico y cultural de la ciudad ha devenido en la presencia de 4 religiones que han convertido Ceuta en un crisol cultural, en el que conviven en perfecta armonía ciudadanos musulmanes, cristianos, hebreos e hindúes. Pero hay que mirar al pasado lejano para entender la importancia de todas las culturas que hoy habitan en Ceuta. Nuestros mayores fueron muy conscientes de ello, y con este vídeo se intenta que todos los ciudadanos de Ceuta, del resto de España e incluso de otros países entiendan y tomen conciencia del valor universal que representa esta ciudad para los ceutíes, para España y para el resto del mundo, puesto que en su historia se entremezclan diversas civilizaciones, religiones y culturas. Los pueblos que anhelan progresar deben conocer su historia para conmemorarla y aprender de ella. Dar la espalda a la historia es renunciar al futuro y al valor cultural que se desprende de la experiencia y el paso de multitud de civilizaciones, culturas y religiones que han pasado por esta ciudad a lo largo de miles de años. Por ello, la historia y la vida de Ceuta no puede ser contada sin tener en cuenta a todas las culturas que por ellas han transitado dejando su huella: fenicios, romanos, bizancios, árabes, portugueses. Todos ellos han sido parte importante de nuestro bagaje histórico, siendo con el reino de Portugal, con la llegada del rey Juan I, la llegada de la edad moderna a la ciudad y la instauración de una serie de instituciones políticas y culturales que en muchos casos perduran hasta hoy. Casi todas las ciudades del mundo presumen que su origen se pierde la noche de los tiempos, pero solo algunas, como Ceuta, puede demostrarlo con pruebas irrefutables. Pero, ¿sabemos realmente de dónde venimos, dónde hemos estado y hacia qué camino futuro nos conducirá nuestra historia? ¿Lo sabemos? Mucho antes de que existiese un núcleo de población en el istmo donde hoy se levanta Ceuta, esta no era conocida como tal, sino que se definía como derrotero y portulano. Los derroteros eran listas de lugares que servían a navegantes como puntos de referencia o reconocimiento de los sitios por donde navegaban, mientras que los portulanos fueron las primeras cartas náuticas, en las cuales aparecemos mencionados de distintas maneras: Avila, nombre que se daba a la columna de Hércules de nuestro lado del estrecho de Gibraltar, o el romano Septem Frates, o 7 hermanos, aludiendo a los 7 montes sobre los que posteriormente se asentaría la ciudad de Ceuta. Hay multitud de hallazgos arqueológicos en nuestra ciudad, que demuestra que Ceuta ha sido muy importante en todas las civilizaciones desde la prehistoria a la antigüedad. El hallazgo de la cueva y abrigo de Benzú, mostrando un hábitat humano con utensilios líticos idénticos a los hallados al otro lado del estrecho, y restos que descubren asentamientos fenicios, romanos y bizantinos, coincidiendo con el final de la antigüedad. Pero si hay una etapa rica y emergente para Ceuta, es a partir del año 931, en la que Darramán III conquista Ceuta para el Califato de Córdoba. Durante este periodo, la ciudad edifica nuevas murallas y puertas. Esta prosperidad hará de Ceuta destino de comerciantes, cristianos marselleses, genoveses, que se afincan en los arrabales o a las puertas de la ciudad. Es a partir de esta época en la que Ceuta está considerada más que nunca como un enclave geográfico importantísimo para el control del comercio, que derivará en una notable expansión marítima, fruto de la cual la ciudad conocerá un auge muy importante a nivel económico, así como el enriquecimiento cultural por parte de la población. La civilización islámica en Al-Ándalus llegó a altas cuotas culturales, políticas y comerciales, que alcanzaron su mayor esplendor con el Califato Omeya de Córdoba. Para la transmisión cultural islámica se utilizaban como lugares preferentes los templos y las casas particulares de los maestros, algunos de los cuales compartían su vida e incluso su comida con los alumnos. Ya que el eje principal de la ciencia musulmana era el derecho coránico sharia, esta casi siempre era transmitida en las mezquitas antes de la aparición de las instituciones especiales. Estas instituciones especiales se daban en aquellas ciudades con alto nivel cultural y económico. Entre estas instituciones estaba la madrasa. En la Ceuta medieval tenemos el conocimiento de 2 de ellas, siendo la más importante la madrasa Al-Jadida, que se situaba justo frente al actual Palacio Autonómico. La desaparición del Califato de Córdoba permitirá la fragmentación del todo territorio andalusí y la aparición de pequeños reinos o taifas, gobernados por reyezuelos independientes, que trataron de gobernar sus territorios imitando el sistema del antiguo Califato cordobés, aunque a pequeña escala. Esto propició enfrentamientos por anexiones de estas taifas,
y la desaparición de algunas, anexionadas por las de mayor tamaño y poderío militar. Durante este periodo, Ceuta fue perteneciendo a diversas taifas, hasta la llegada de los magrebíes almorávides a finales del siglo XI. Pero, curiosamente, es esta época, junto al Califato Omeya de Córdoba, la de mayor esplendor cultural islámica para Al-Ándalus y para Ceuta. Proliferan los avances en astronomía, matemáticas, poesía o geografía, de la que nuestra ciudad es exponente claro, al ser cuna de nacimiento del gran geógrafo Al-Idrisis, famoso por emprender viajes que le llevaron a Francia e incluso a Asia Menor. Plasmado en su obra Kitab Ruyar, obra geográfica clave en la época que proporcionará incluso un mapamundi en sentido inverso al que hoy conocemos, es decir, el sur en el hemisferio norte y el norte en el hemisferio sur. Ceuta y su posición privilegiada en el estrecho es durante toda su historia en general y en esa época en particular uno de los principales centros de comercio del norte del mundo islámico, a la vez que servía como punto al control del estrecho por ser nexo de unión entre África, la península ibérica y el resto del continente europeo. Esto, sumado a la necesidad expansionista de Portugal, seguida más tarde por España, llevaría a protagonizar en el siglo XV uno de los capítulos más relevantes de la historia moderna, la formación del primer imperio de dimensiones mundiales con presencia en todos los mares hasta entonces conocidos, siendo Ceuta la primera instalación de europeos fuera de Europa. La Edad Moderna es el periodo histórico en el que triunfan los valores del humanismo, el progreso, la comunicación y la razón. Trae consigo el Renacimiento, la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, los procesos de urbanización y creación de redes urbanas. Sería difícil encontrar un periodo histórico de mayor efervescencia y proyección. Son varios los acontecimientos históricos con los que se pretende establecer una fecha en la Edad Moderna. La más aceptada es la toma de Constantinopla en 1453, la llegada de los españoles a América en 1492 o la apertura de las rutas oceánicas logradas por los castellanos y portugueses en torno a 1500. Pero el elemento consustancial es su carácter transformador y decisivo de las estructuras sociales, políticas e ideológicas propias de la Edad Media. Sirva este breve resumen histórico como introducción a la historia moderna de Ceuta desde la llegada de Juan I de Portugal hacia el 1415, la posterior anexión de la ciudad al Reino de Castilla y su nombramiento como ciudad fidelísima por parte del rey Felipe IV en 1656, hasta convertirse en la ciudad dinámica y moderna que hoy contemplamos.